Las cuentas contables presentan una estructura única que debemos entender antes de poder arrancar a trabajar a fondo con ellas. Digo que cuentas contables porque en sí son muchas y están comprendidas dentro de un catálogo de cuentas llamado PUC. Se llama PUC o se denomina PUC por las siglas PUC, que significan Plan Único de Cuentas. Esto de plan único pues es relativo porque existen otro tipo de catálogos de cuentas y este que estamos viendo pues es el catálogo más utilizado, el catálogo de comerciantes, el decreto 2649 de 1993. De acuerdo a ese decreto se estableció la estructura global de las cuentas contables. Decimos que la cuenta o las cuentas contables en general se subdividen en un código y un nombre de cuenta, como habíamos visto en el video tutorial anterior. En esta parte mostramos el esquema general de lo que es una cuenta contable o un código de cuenta contable. Decimos en primera instancia que la cuenta contable se compone de una serie de dígitos. En primera instancia tenemos la clase. Existen nueve clases que integran el PUC. Aquí las tenemos resaltadas. Tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio y las demás que siguen a continuación. El activo hace referencia a lo que posee la empresa, a lo que actualmente tiene la empresa, por decirlo así, a grosso modo. El pasivo hace referencia a las obligaciones o cuentas por pagar que tiene la empresa. El patrimonio es lo que realmente tiene la empresa, por decirlo así. Los ingresos se desprenden de la actividad que desempeña la empresa y por consiguiente hace referencia a entrada de recursos. Los gastos son egresos o salidas de dinero que tiene la empresa para poder desempeñar el objeto social, pero no son susceptibles de ser recuperados. Es decir, que en alguna parte de mi proceso económico yo no voy a poder recuperar este dinero. Por el contrario, el costo de venta, ¿sí?, o los costos sí son susceptibles de ser recuperados y van directamente ligados al objeto social que desempeña la empresa. En cuanto a estas tres clases de, de las cuentas contables, no nos vamos a referir muy a fondo a ellas porque se manejan pues, en baja escala o de pronto en un nivel más avanzado las veremos más a fondo. Eh, la clase 7 hace referencia, pues es utilizada más que todo en las empresas de producción, las empresas industriales, y las últimas dos clases son utilizadas más que todo para control. Como por ejemplo yo tengo un activo que no es mío dentro de mi empresa, un activo alquilado o un activo eh, dejado en consignación de alguna forma. Y ahí entro a utilizar estas cuentas para tener una especie de control. Una especie de control. Por lo general no afectan los estados financieros de estas cuentas. Pasamos al segundo dígito de la estructura del código de la cuenta contable. Y ese dígito hace referencia al grupo de la cuenta contable. Entonces decimos que estas clases que tenemos relacionadas en esta parte se subdividen a su vez en una serie de grupos. En esta parte de aquí abajo tenemos los grupos de las principales clases o de las clases de cuentas contables que vamos a tratar en este curso en la primera etapa. Voy a hacer referencia de una forma muy breve eh, a cada uno de estos grupos, pues para que no se nos alargue tanto el video tutorial. Y pues entramos a analizar el grupo 11 del activo, que hace referencia al disponible. El disponible hace relación a los activos que yo puedo convertir más fácilmente en efectivo. El grupo 12 hace referencia a los títulos
que me representan a mí ahorro, por decirlo así. Deudores son todas las cuentas por cobrar que yo tengo. Inventarios, el stock que dispongo. Propiedad, planta y equipo. La maquinaria y las construcciones, en términos generales, de que dispone mi empresa. Intangibles son un conjunto de bienes que no son materiales, valga la pena la aclaración. Diferidos son gastos pagados por anticipado. Otros activos hace referencia a activos que no son necesarios plenamente para el desarrollo de mi objeto social, o sea, lo que hace mi empresa, y por lo tanto no van directamente ligados al objeto social que desempeña mi empresa. Las valorizaciones hacen referencia al mayor valor que pueda llegar a los activos no monetarios. Entramos al grupo del pasivo. El pasivo, obligaciones financieras, deudas que tengo para con terceros, proveedores, hace referencia a las deudas que tengo para con la persona o la empresa que me distribuye los insumos para poder desempeñar mi objeto social principal. Cuentas por pagar, hace referencia a todas esas cuentas o todos esos costos y gastos en los que tengo que incurrir para poder desarrollar mi objeto social. Impuestos, gravámenes y tasas son las deudas que tengo con el Estado por conceptos tributarios. Obligaciones laborales hace referencia a todas las deudas que tengo con mis empleados. Pasivos estimados y provisiones. En esta parte sí hago referencia a esos costos esos gastos que supongo que en un momento dado voy a tener que desembolsarlos. Diferidos. Pasivos diferidos hace referencia a los ingresos recibidos por anticipado. Otros pasivos, al igual que los otros activos, no tienen directa relación con el objeto social de la empresa, pero sin embargo yo incurrí en ellos. Bonos y papeles comerciales hace referencia a deudas que tengo por un periodo de tiempo determinado que intercambié, por decirlo así, por un periodo de liquidez. El patrimonio, capital social, es el capital que aportaron o que aportan en un momento dado los socios, superávit de capital. Hace referencia al mayor valor cobrado por conceptos patrimoniales. Reservas. Existen tres tipos de reservas inicialmente: las reservas legales, estatutarias y ocasionales. Revalorización del patrimonio. Saldos a favor del ente económico. Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social. Es como una especie de cuentas por pagar a los socios de la empresa. Resultados del ejercicio, perdón. Hace referencia a la pérdida o ganancia que puedo tener en un periodo de tiempo determinado la empresa o el ente económico. Resultados de ejercicios anteriores hace referencia a la pérdida o ganancia que puedo tener el ente económico en periodos diferentes del actual. Superávit por valorización hace referencia a la diferencia entre el costo histórico y el costo actual de determinados bienes o títulos. El ingreso, operacionales, hace referencia a esos ingresos que se desprenden directamente de la actividad o del objeto social de la empresa. No operacionales, hace referencia a los ingresos que tiene la empresa por actividades que son diferentes de su objeto social. Ajustes por inflación, no vamos a entrar a hablar de ellos, actualmente no se utilizan. El gasto, operacionales de administración, hace referencia a todas esas erogaciones de dinero que tienen relación con la parte administrativa de la empresa. Operacionales de ventas es igual que la parte administrativa, sin embargo, aquí hace referencia a ventas. Estos dos grupos son idénticos y lo único que cambia superficialmente es que va orientado uno a la parte administrativa y el otro a la parte de ventas. No operacionales hace referencia a esas erogaciones que no están estrechamente relacionados con la actividad social de la empresa. Impuesto de renta y complementarios, pues aquí registramos ese impuesto, ¿sí?, que se liquida anualmente y que veremos más adelante.
Ganancias y pérdidas hace referencia a el resultado del ejercicio luego de hacer un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias o de ganancias o pérdidas, como lo quieran llamar. Y en esta cuenta registramos ese resultado de ese estado financiero transitoriamente. El costo de ventas y por prestación de servicios hace referencia a lo que yo tuve que sacrificar para poder adquirir un determinado ingreso. Y el costo por compras se refiere a cuando utilizamos inventario periódico, que también hablaremos detalladamente más adelante de ello. Seguidamente vamos a entrar a revisar el siguiente dígito, o los siguientes dos dígitos del código de la cuenta contable que hace referencia a la cuenta. Si nos vamos al PUC, el plano único de cuentas, este es nuestro plano único de cuentas, encontramos que tenemos el grupo, ¿sí? Aquí lo tenemos, la cuenta, que son 4 dígitos, el 1105. Decimos que la cuenta caja hace parte del grupo de disponible que está contenido dentro de la clase del activo. Básicamente eso. Hay que notar algo, y es que a partir de aquí empezamos a construir nuestro código de cuenta con 2 dígitos. Pasamos a los siguientes 2 dígitos que hacen referencia a la subcuenta. Si vamos a nuestro PUC, a ver, si vamos a nuestro PUC, la encontramos aquí. Son 6 dígitos, ¿sí? Decimos que caja general hace parte de la cuenta caja, que se cuenta contenida dentro del grupo disponible y que adicionalmente pertenece a la clase del activo. Por lo general, las cuentas contables se afectan a nivel de subcuenta, es decir, mínimo a nivel de 6 dígitos. Por último, los auxiliares contables o los números de cuenta auxiliares no tienen un límite. Podemos seguir registrando de 2 en 2 en 2 en 2 en 2 auxiliares y más auxiliares, que para lo que sirven es para detallar mayormente las cuentas contables. Como por ejemplo, tomamos la cuenta de caja general y si quisiéramos podríamos decir que debe existir dentro de nuestro código de nuestro plan único de cuentas una caja general que se va a llamar Caja General de la Ciudad de Bogotá, como por ejemplo. Este podría ser un auxiliar de la cuenta de caja general, y adicionalmente esta cuenta puede tener otros auxiliares y esa más auxiliares sin un límite. Ya para terminar, decir que el nombre de la cuenta hace referencia a esta descripción que encontramos aquí. Este es el nombre de la cuenta contable. Adjunto al video, como siempre, dejo este archivo para que lo analicen. Van a estar todos los códigos de las cuentas contables, va a estar la estructura de las cuentas para que le peguen una revisada. Soy consciente que es una muy breve introducción a lo que tiene que ver sobre todo a los grupos de las cuentas contables. Sin embargo, doy mi palabra de que esto se verá a fondo a medida que vayamos avanzando en el curso, y la mejor manera de aprenderlo no es teóricamente, sino practicando. Hasta aquí, mi nombre es Wilmer Córdoba, gracias por ver el video y que descansen, hasta luego.